Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior de la Comunidad Valenciana. Pertenece a la parte específica, a la opción C. El examen es de física y corresponde a la convocatoria de junio de 2017. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son cinemática, dinámica, trabajo o conservación de energía mecánica, campo eléctrico, circuitos, ley de Ohm y movimiento armónico simple. Y antes de comenzar a resolver este interesante examen, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más vídeos como este. Y desde ya mismo te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Así me animarás a seguir creando más contenido como este. Y ahora, sin más dilación, comenzamos a resolver este largo y completo examen. El ejercicio dice lo siguiente. Observa el gráfico espacio-tiempo y contesta las preguntas. Apartado A. ¿Qué distancia se ha recorrido en cada tramo? Apartado B. ¿Qué velocidad lleva el objeto en cada tramo? Apartado C. Indica el tipo de movimiento de cada tramo. Vamos a resolver el ejercicio comenzando por el apartado A. El espacio total recorrido lo calculamos sumando el espacio recorrido en cada uno de los tres tramos. Por ello podemos decir que en el tramo 1 el espacio recorrido es de 10 metros, en el tramo 2 el espacio recorrido es 0 metros, ya que como podéis ver la posición final es 10 metros y la posición inicial también, con lo cual 10 menos 10, 0 metros. Y en el tramo 3 podéis comprobar que el espacio recorrido es 7 metros. Observad que he puesto el resultado en valor absoluto, ya que lo que está ocurriendo en esta situación es que el objeto se está acercando al punto de partida. Estaba a 10 metros de distancia y al terminar el movimiento está a 3 metros de distancia. Por eso, aunque yo haga la operación espacio final menos inicial y me quede un resultado negativo de menos 7 metros, el espacio recorrido sería de 7 metros. Por lo tanto, el espacio total recorrido lo voy a calcular sumando el espacio recorrido en los tres tramos y podemos llegar ya a la solución. El espacio total recorrido es de 17 metros. Continuamos ahora con los apartados B y C que he marcado ahí de color rojo en pantalla. Primero voy a indicar el tipo de movimiento que hay en cada tramo, aunque esto es lo que nos piden en el apartado C. Se observa que la gráfica es de espacio frente a tiempo. Eso es importante recordarlo para asignar el tipo de movimiento a cada tramo. En el tramo 1 vamos a observar que el tipo de movimiento es uniforme, es decir, se produce a velocidad constante. Eso lo sé porque podéis ver que la gráfica espacio frente a tiempo es una línea recta. En el tramo 2 el objeto está en reposo. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque la línea es, en este caso, horizontal, no como en el caso anterior, que era una línea inclinada. Y en el tramo 3, el movimiento de nuevo es uniforme, la velocidad es constante. La diferencia con el movimiento del tramo 1 es que mientras que en el tramo 1 el objeto se aleja del origen, en el tramo 3 el objeto está acercándose al origen. Por otro lado, la velocidad en los tramos 1 y 3 se calcula con la fórmula velocidad igual a variación del espacio partido variación del tiempo. En el caso del tramo 1, vais a ver que nos quedará 10 entre 5, ya que el espacio recorrido es 10 metros y el tiempo que ha transcurrido es de 5 segundos. En total, 2 metros partido segundo. Mientras que en el tramo 3, el resultado veréis que da negativo. Menos 1,4 metros por segundo. Resultado de dividir 3 menos 10 entre 15 menos 10. Daremos ya por fin el resultado. La velocidad en el tramo 1 es de 2 metros segundo. En el tramo 2 el objeto está quieto, por lo tanto no tiene velocidad. Y en el tramo C su velocidad es de 1,4 metros por segundo. El valor negativo de este último tramo, insisto, nos indica que el objeto está acercándose al punto que se toma como origen. El enunciado del ejercicio dice lo que podéis leer en pantalla,
Calcula la aceleración con la que cae un bloque de 5 kilos que se encontraba inicialmente en reposo por una rampa inclinada de 30 grados. Considera despreciable el rozamiento. Datos. Toma G como 10 metros por segundo cuadrado. Ahí en la parte derecha tenéis un esquema de la situación y vamos a proceder a resolver el ejercicio. Este ejercicio lo he tratado de explicar con mucho detalle, así que tomad lápiz y papel y vais a hacer el esquema que yo voy a poner en pantalla con todo detalle y con toda tranquilidad. Si necesitáis parar el vídeo, no dudéis en hacerlo. Vamos allá. Ahí comenzamos a realizar el esquema. Como veis, en primer lugar es importante el tamaño del esquema. Un esquema de tamaño respetable. Nada de un esquemita pequeñito donde no se van a ver las líneas ni los vectores. En primer lugar, colocamos el peso. Ahí lo tenéis. Va, lógicamente, en vertical hacia abajo. Y a continuación, la fuerza normal. Es la fuerza de reacción del suelo de la rampa al recibir el peso del bloque. Como podéis ver, es perpendicular a la pendiente de la rampa. Dibujamos ahora ahí los ejes X e Y. Y a continuación vamos a descomponer la fuerza peso. Observad cómo trazo una paralela desde el eje X y ahí me queda generado ya un triángulo rectángulo. Hago una paralela al eje Y desde igual manera desde el final del vector peso y ya puedo definir la componente X y la componente Y. Como el ángulo en el plano inclinado es de 30 grados, lo coloco ahí y también aquí. Muy importante, si no habéis entendido bien cómo he hecho esto, paráis el vídeo, volvéis atrás y lo volvéis a ver. Tenéis que ser capaces por vosotros mismos de hacer esto en la hoja de papel. Si no, este vídeo no va a servir para nada. Es muy importante que aprendáis a hacer este esquema. Continuamos. Ahora tomamos ese triángulo rectángulo, nos lo llevamos afuera, colocando el peso, la componente Y del peso y la componente X. Lo que voy a hacer ahora es, mediante las definiciones de el seno de un ángulo y coseno de un ángulo, vamos a relacionar las componentes Px y Pi con el peso. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. El seno de 30 grados es el cateto opuesto, que es Px, dividido la hipotenusa, que es P. De manera que, al despejar, me queda que la componente X del peso es igual al peso por el seno de 30 grados. De igual manera, el coseno de 30 grados es igual a la componente Y del peso dividido el peso. ¿Por qué la componente Y? Porque es el cateto contiguo. Despejamos la componente Y del peso y nos queda igual al peso por el coseno de 30 grados. Lógicamente, si no sabéis trigonometría, este tipo de ejercicios va a costar más. Y por último, si no os veis capaces de entender todo esto después de haberlo visto varias veces, recomendación para el examen, memorizadlo. El esquema es parte de la resolución del ejercicio. Si no se hace el esquema de una forma correcta, se penalizará. Continuamos con el ejercicio. Al no haber rozamiento, la componente X del peso es la única fuerza en el eje X. Por ello, el objeto se deslizará pendiente abajo. Se aplica el segundo principio de la dinámica de Newton. La suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, la componente X del peso será igual a la masa por la aceleración. El peso por el seno de 30 grados será igual a masa por aceleración. El peso lo ponemos como masa por gravedad, que es la definición de peso. Por lo tanto, ahí podremos en esta ecuación simplificar las masas. Y nos queda que la aceleración es la gravedad por el seno de 30 grados. Sustituimos y obtenemos el resultado final. La aceleración del bloque será de 5 metros por segundo cuadrado. El ejercicio dice lo siguiente. Dos personas de 55 y 75 kilos salen a correr juntas, llevando una velocidad constante de 7 km por hora. Toma G igual a 10 metros por segundo cuadrado. Apartado A. Determina la energía cinética de cada corredor. Apartado B. ¿Desde qué altura deberían saltar para tener una energía equivalente a su energía cinética?
Apartado C. Si partiendo del reposo hasta que alcanzan la velocidad constante mencionada, el primero invertido 2 minutos y el segundo 1 minuto y medio, ¿quién ha desarrollado mayor potencia? Vamos a resolver el ejercicio comenzando por el apartado A. En primer lugar, se toman datos y se convierten las unidades al sistema internacional. La masa 1, 55 kilos, la masa 2, 75 kilos y la velocidad que llevan los corredores, 7 kilómetros por hora. Hay que transformarla al sistema internacional y lo hacemos con un factor de conversión como el que tenéis en pantalla. La velocidad será, como veis, de 1,94 metros por segundo. Factores de conversión supongo que ya sabéis hacer, pero lo recordamos por si acaso. Como tenemos que convertir los kilómetros a metros, en el primer factor colocamos el kilómetro en la parte de abajo y los metros equivalentes a 1 kilómetro en la parte de arriba. En este caso, 1 kilómetro son 1000 metros. Y podemos simplificar los kilómetros. En cuanto a la hora, como está en el denominador, la tenemos que poner ahora en el numerador. Y poner la equivalencia a la unidad del Sistema Internacional de Tiempo, que es el segundo. Una hora son 3600 segundos. Por lo tanto, simplificamos y ahí ya vamos a poder obtener la transformación de los 7 km por hora a metros por segundo. Multiplicaremos el 7 por 1000 y lo dividiremos entre 3600. Una vez hecho esto, ya podemos calcular la energía cinética de cada corredor, ya que la energía cinética es igual a 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y tenemos todos los datos que necesitamos. Para el corredor 1, simplemente sustituimos y nos queda 1 medio por 55 por 1,94 al cuadrado. Aproximadamente nos da una energía de 104 julios. En el caso del corredor 2, aplicamos exactamente la misma fórmula, solo que como tiene una masa 20 kilos mayor, nos va a dar una energía cinética, como podéis ver, mucho más grande, 141 julios. Continuamos ahora con el apartado B, en el cual nos preguntaban, ¿desde qué altura deberían saltar para tener una energía equivalente a su energía cinética? La energía potencial viene dada por la fórmula energía potencial igual a masa por gravedad por altura. Se toman las energías cinéticas del apartado anterior y se igualan a las energías potenciales. Para el corredor 1 tendríamos que la energía potencial sería, por lo tanto, 104 julios igual a la masa del corredor 1 por la gravedad por la altura a la que debería saltar. Para el corredor 2 empleamos la misma fórmula, solo que la energía potencial debe ser de 141 julios, ya que era la energía cinética que tenía este corredor. Despejamos, en primer lugar, la altura del corredor 1. Sustituimos los datos y nos queda 104 igual a 55 por 10 por la altura a la que debe saltar ese corredor 1. Despejamos la altura y nos queda aproximadamente 0,19 metros. Hacemos lo mismo con el corredor 2 y nos queda 141 igual a 75 por 10 por la altura del corredor 2. En este caso, al despejar, curiosamente la altura nos da aproximadamente el mismo valor, 0,19 metros. Si hubiéramos cogido algún decimal más, puede ser que no dieran exactamente la misma altura. Pero en este caso, redondeando a 2 decimales, nos ha dado una altura idéntica. En el apartado C, nos piden que si partiendo del reposo hasta que alcanzan la velocidad constante mencionada, el primero invertido 2 minutos y el segundo 1 minuto y medio, ¿quién ha desarrollado mayor potencia? La potencia viene dada por la energía dividido entre el tiempo. Se toman las energías de los apartados anteriores. En el caso del corredor 1, dividiremos los 104 julios entre 120 segundos, que son los 2 minutos. Observamos que el corredor 1 ha desarrollado una potencia de 0,87 vatios. En el caso del corredor 2, la energía es mayor, 141 julios, y el tiempo menor, 90 segundos. Por lo tanto, este segundo corredor ha desarrollado mayor potencia, 1,57 vatios. Por lo tanto, el corredor más pesado en este caso ha desarrollado mayor potencia. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. Dos cargas Q1 de 2 microculombios y Q2 de menos 5 microculombios se encuentran separadas por 10 centímetros. Calcula el valor, la dirección y el sentido del campo eléctrico en el punto medio de la recta que une ambas cargas.
Como datos nos dan la constante de Coulomb 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado dividido coulombio al cuadrado. Vamos a resolver este ejercicio que es bastante típico de estos exámenes. Hacemos un esquema de la situación. Vamos a situar las cargas, la positiva en el origen de coordenadas y la negativa separada 10 centímetros en el mismo eje X. El punto medio lo colocamos y podemos observar los sentidos de los campos eléctricos. Muy importante. El sentido del campo eléctrico generado por la carga 1 es el sentido positivo del eje X, ya que es el sentido repulsivo. Mientras que la carga negativa genera un campo atractivo, que en este caso también estará en el sentido positivo del eje X. Este esquema es fundamental porque a la hora de calcular el campo eléctrico total, me va a permitir decir que el campo eléctrico neto será la suma de los dos campos eléctricos, ya que tienen la misma dirección y sentido. Tomamos los datos y los expresamos en unidades del sistema internacional. La carga 1, 2 microcoulombios, es 2 por 10 a la menos 6 coulombios, mientras que la carga 2 será menos 5 por 10 a la menos 6 coulombios. La distancia, que son 10 centímetros, será 0,1 metro. Muy importante acordarse siempre de cambiar las unidades. El radio o la distancia al punto medio será la mitad que d, es decir, 0,05 metros. Se observa que ambos vectores campo eléctrico tienen el mismo sentido. Por ello, para calcular el valor del campo eléctrico bastará con sumar los valores de ambos campos expresados en módulo. El módulo del campo eléctrico se calcula aplicando la fórmula que tenéis en pantalla. Campo eléctrico igual a constante de Coulomb por la carga partido la distancia al cuadrado. Muy importante tener en cuenta que cuando utilizamos una carga negativa y calculamos el módulo, la carga debe ponerse en valor absoluto. En este caso calculamos el módulo del campo eléctrico 1 tal como tenéis en pantalla, sustituyendo, y nos queda 7,2 por 10 a la 6 newton partido coulombio. No dejéis de hacer esto en vuestra calculadora para que podáis comprobar que sabéis manejar la calculadora. No sea que no vayáis a saberlo hacer y falléis el ejercicio por no manejar la calculadora de forma adecuada. Hacemos el campo eléctrico 2 y observad, he puesto la carga en valor absoluto. El módulo es 1,8 por 10 a la 7 newton partido coulombio. El campo total, expresado como módulo, sumamos los dos módulos ya que ambos tienen el mismo sentido y nos queda 2,52 por 10 a la menos 7 newton partido coulombio. Lógicamente la dirección es la que tenéis en pantalla, la del eje X, y el sentido del campo eléctrico es el positivo. El ejercicio dice lo siguiente. Para el circuito de la figura, con los valores de las resistencias que podéis ver en pantalla, nos piden que calculemos la resistencia equivalente, la intensidad total que circula por el circuito y la potencia eléctrica. Vamos a resolver este ejercicio. Nos encontramos ante un circuito mixto, donde R2 y R3 están en paralelo entre ellas, y esa agrupación está en serie con R1. En primer lugar, debemos calcular la resistencia equivalente que formarían R2 y R3. Aplicamos la fórmula de la resistencia equivalente, que es igual a la que tenéis en pantalla. 1 partido resistencia equivalente es igual a 1 partido resistencia 2 más 1 partido resistencia 3. Operamos y nos queda 1/10 más 1/6 igual a 4/15. La resistencia equivalente, por lo tanto, será igual a 15/4 igual a 3,75 ohmios. Por otro lado, puedo ya calcular la resistencia equivalente que formarían esta resistencia RE y la resistencia R1, puesto que están en serie. Para ello basta con sumar ambas resistencias y obtenemos una resistencia total de 6,75 ohmios. Por ello, la resistencia equivalente del circuito es de 6,75 ohmios. Continuamos y ahora vamos a calcular la intensidad que circula por el circuito. Para calcular la intensidad de corriente que circula por el circuito, aplicamos la ley de Ohm al circuito equivalente, que es ese que tenéis en pantalla. La diferencia de potencial es 12 voltios y la resistencia total 6,75 ohmios. Aplicamos la ley de Ohm y despejamos la intensidad. 12 igual a la intensidad por 6,75, la intensidad será 1,78 amperios.
Por ello, la intensidad que circula por el circuito es 1,78 amperios. Calculamos ahora la potencia eléctrica, que era el último apartado. La potencia es la intensidad por el voltaje. En este caso, sustituimos y será 1,78 por 12. El resultado es que la potencia es 21,4 vatios. El enunciado dice lo siguiente. Un muelle oscila con un movimiento armónico simple descrito por la ecuación que tenéis en pantalla, que se encuentra expresada en unidades del Sistema Internacional. Determina, apartado A, la amplitud, la pulsación, la frecuencia, el periodo y la fase inicial. Vamos, me lo piden todo. Apartado B, la elongación en el instante t igual a 3 segundos. Vamos a resolver este ejercicio que es muy interesante. La ecuación de posición de un objeto que describe un movimiento armónico simple es x igual a a por coseno de omega t más la fase inicial. Comparamos esa fórmula con la que nos han dado y podemos deducir automáticamente que la amplitud es 0,5 metros, la fase inicial 4pi radianes por segundo y la fase inicial pi radianes. Solo nos queda, de lo que nos pedían, calcular la frecuencia y el periodo. La frecuencia la calculo con la fórmula que tenéis en pantalla, omega partido 2pi. Nos quedaría 4pi partido 2pi igual a 2 hercios. Y el periodo a partir de la frecuencia. El periodo es la inversa de la frecuencia, por lo tanto, es fácil calcularlo. 1 partido 2 igual a 0,5 segundos. Y damos la solución. Ahí la tenéis. La amplitud es 0,5 metros, la pulsación 4pi radianes por segundo, la frecuencia 2 hercios, el periodo 0,5 segundos y la fase inicial pi radianes. Y para terminar, sustituimos el valor de la elongación a los 3 segundos. ¿Cómo? Ponemos la ecuación y donde pone t ponemos 3 segundos. Hacemos la operación. Muy importante hacer la operación con la calculadora puesta en radianes para que nos salga bien el ejercicio. En este caso podéis ver que la elongación es 0,5 metros. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaríais a seguir creando más contenido como este. No dejéis de compartir estos vídeos con las personas que estén preparando estos exámenes. Y ya me despido. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.